Hola queridos amigos de Pensar sin Ruido. Muchas gracias por sus likes, comentarios. Te pido que me sigas ayudando para que la comunidad de Pensar sin Ruido sea cada vez más grande. En este video compartiré con ustedes un tema muy interesante e incluso divertido. Me refiero a la teoría de la estupidez y cómo aplica a la política y a las votaciones de este 2 de junio. ¿Qué tiene que ver la estupidez, la teoría de la estupidez, con las votaciones? Mucho. Y es trascendente. Primero aclaro que el término estupidez en esta teoría y en este análisis no es usado como una ofensa, sino como un término para enunciar una forma de pensar y de actuar. El diccionario de la Real Academia Española define estupidez como torpeza notable en comprender las cosas. No confundir el concepto de estupidez necesariamente con la falta de capacidad intelectual, dado que a veces pueden coexistir sin problema alguno la estupidez y la capacidad intelectual. Para iniciar hablemos un poco del autor. Dietrich Bonhoeffer, autor de la teoría de la estupidez, fue un pastor protestante y teólogo alemán que integró el movimiento de resistencia contra el nazismo, por lo cual fue encerrado y acusado de conspiración contra Hitler. En 1945 se le condujo al campo de concentración de Flossenbürg, en donde fue ejecutado. En la teoría de Bonhoeffer, estúpido es aquel que no cuestiona lo que le dicen, que acata órdenes sin pensar y que, carente de criterio, no escucha ni analiza otras ideas. Bonhoeffer revela que las personas estúpidas carecen de criterio, de lógica y capacidad de autorreflexión, por lo que pueden ser más peligrosas que aquellas dotadas de maldad. De hecho, los estúpidos están sometidos, controlados por personas malvadas. Es nuestra descendencia la que está de fuego, indio de Macuspana. Tienes unas patas rajadas que ni el mejor zapato que te pongas te quita lo naco. Porque México está en peligro por un virus que se creía erradicado, el virus comunista. Los populistas de Morena quieren tomar el dinero de aquellos trabajadores que tienen, en el caso de cotizar en el Seguro Social, 70 años, en el caso de cotizar en el ISSSTE 75, y quitarle su dinero. Por lo anterior, la estupidez no es un defecto intelectual, sino de índole moral. Se puede ser intelectualmente ágil pero estúpido, o intelectualmente promedio pero no estúpido. En este sentido, la estupidez no es un defecto congénito, sino una condición aprendida. Los hechos o ideas que pueden contradecir las creencias de una persona estúpida generalmente son descartados irracionalmente, y aunque sean irrefutables, suelen dejarse de lado. En este contexto, las personas estúpidas están satisfechas de sí mismas y se suelen irritar fácilmente cuando se les contradice, e inmediatamente atacan, generalmente de forma desproporcionada. Donde está tomando al INE, no saques de contexto para sacar. O sea, ustedes vienen a una marcha. Lee bien y luego preguntas. Ándale, estás igual. Es que no sea grosero. Que hay más información. Que tenemos mejor educación y sabemos qué es lo bueno. Los blancos tienen más información. Más educación. Gobierno de Quinta, ¿por qué gobierno de Quinta? Es una porquería, pues es un narcopresidente. Narcopresidente. Para enmarcar, la estupidez es clasista, racista, ignorante, agresiva, grosera, arrogante, vil, sorda, buena ondita, individualista, consumista, ególatra, egoísta, acomodaticia, emocional. Promueve el odio y se siente fuerte en grandes grupos. Y la estupidez vota. La estupidez ama las frases hechas, los eslogans, las pancartas sin sentido, los memes, las cadenas de WhatsApp, la información en capsulitas fáciles de digerir. La estupidez se siente orgullosa de su propia estupidez. Y la estupidez nuevamente vota. La estupidez odia el análisis, la lectura, el pensamiento crítico, la filosofía, la reflexión, la escucha, la empatía, la hermandad.
el cuestionamiento, la lectura profunda, el debate de ideas, los datos duros. A la estupidez le pesa usar el cerebro y prefiere las creencias. Si la estupidez fuera un hecho aislado, individual, no habría mucho de qué preocuparse. Pero para Bonhoeffer, la estupidez es peor que la maldad, porque la estupidez se manifiesta en masas y es manipulada por la maldad para lograr sus fines malvados, como sucedió en la Alemania nazi, en donde la población general se comportó de una manera estúpida, aceptando, apoyando y ejecutando sin cuestionar actos malvados promovidos por el régimen nazi. El poder de la maldad necesita de la estupidez ajena para triunfar. Otro ejemplo de estupidez y comportamiento de rebaño es, por la contienda electoral, miles de personas están siendo manejadas como rebaño y comportándose de manera estúpida al recibir mensajes por email, WhatsApp y otras plataformas donde se asegura que Claudia Sheinbaum, al ganar la presidencia, cerrará las iglesias y que quiere cerrar la Basílica de Guadalupe. Las personas estúpidas en rebaño reciben los mensajes, creen que son verdad, los replican aún más y le colocan de su cosecha, expandiendo la mentira y la maldad. Sectores de la oposición, principalmente del PAN y del conservadurismo como la Iglesia Católica, se han articulado a menos de un mes de la contienda presidencial para difundir a través de redes sociales y WhatsApp una retahíla de noticias falsas para atacar a la izquierda. Ha circulado otro tipo de desinformaciones, como las versiones que comenzaron a circular en Guanajuato de que con un triunfo de Claudia Sheinbaum se cerrarán las iglesias de esta entidad. Habiéndose convertido así en una herramienta sin mente, la persona estúpida también será capaz de cualquier mal y al mismo tiempo incapaz de ver que él mismo se ha convertido en malo. Para avanzar en el tema y bajarlo a las votaciones, me apoyaré en Carlo Cipolla, economista e historiador italiano, que en su libro Allegro ma non troppo, contento pero no mucho, publicado en 1988, enunció la teoría de la estupidez postulando las 5 leyes de la estupidez y plantea un cuadrante para categorizar a las personas y su comportamiento. Yo abordaré solamente la tercera ley para ir al cuadrante. Tercera ley. Cipolla sostiene que los estúpidos son aquellos que causan un daño a otra persona o grupo de personas sin obtener al mismo tiempo un provecho para sí mismos, incluso obteniendo un perjuicio. Y es este concepto que influye de manera crítica en el voto, porque el voto, ejecutado de una manera estúpida, puede causar un daño terrible a un país, al bienestar de generaciones, a la naturaleza y al planeta entero. ¿Usted quién quisiera que fuera? Si aplicamos este cuadrante para categorizar a todos los que acudiremos a votar este 2 de junio, nos dará una visión más amplia de los efectos de la estupidez en la política y el desarrollo de las sociedades, de los países. Veamos. Primero, encuadraremos a las 2 candidatas a la presidencia de la República, de acuerdo a la historia, al actuar de sus partidos, a sus propuestas de campaña y a sus acciones, palabras y comportamientos individuales. Dejaremos fuera a Jorge Maynes por cuestiones solo de tiempo. Xóchitl Gálvez representa al PRI, PAN y PRD, con un largo historial de corrupción, robo, empobrecimiento de las clases medias y bajas. Representa al neoliberalismo como política económica para quienes todo es una mercancía, incluyendo a las personas. Representa las deudas con los organismos financieros internacionales. Representa la eliminación de derechos sociales para las clases medias y pobres, el empobrecimiento congelando salarios y convirtiendo el trabajo, la salud, la educación, la vivienda, el agua, no en derechos, solo en mercancías para vender. Xóchitl Gálvez es financiada y representa a la oligarquía formada por unas cuantas familias que se han hecho más ricos en los últimos 30 años, a costa del empobrecimiento de la mayoría de la población. Y gracias al tráfico de influencias se hacen cada vez más ricos. Son la corrupción corporativa, de la cual Claudio X González es el rostro operador. En relación con los 2 puntos anteriores,
PRIAN-RD más oligarquía, las propuestas de campaña de Xóchitl Gálvez han buscado disfrazar su verdadero proyecto político, neoliberalismo puro, manifestando un falso interés por los programas sociales implementados por Morena, firmando con sangre para asegurar que no los tocarán. Pero es una farsa. En cuanto a su persona, Xóchitl Gálvez ha aumentado su porcentaje de rechazo en las encuestas al mostrarse intelectualmente limitada, emocional, agresiva, majadera, clasista, mentirosa, inconsistente y manipulable, con varios señalamientos de corrupción en su trabajo público, cambiando su ideología de acuerdo al foro en el que está. Claudia Sheinbaum promete ser la continuidad de las políticas sociales del obradorismo, que han beneficiado a todos los segmentos de la población, pero especialmente a los más pobres. Claudia Sheinbaum hereda de AMLO resultados económicos nunca vistos en México. Una economía fortalecida y en crecimiento, un peso fortalecido en el rango de los 16 pesos en relación al dólar norteamericano, un México siendo el primer socio comercial de los Estados Unidos, un salario mínimo incrementado, una recaudación fiscal mejor que en los últimos 40 años, con obras públicas que proyectan al país hacia un nivel de potencia internacional. En su campaña, Claudia Sheinbaum promete el segundo piso de las políticas económicas y sociales del obradorismo, con un mejorado combate hacia la corrupción y la recuperación de la seguridad del país. Como persona, se ha mostrado honesta, inteligente, consistente, educada, templada y sin antecedentes de corrupción en su trabajo público. Con las descripciones de las dos candidatas, ¿en qué cuadrante las colocaríamos? Xóchitl Gálvez estaría en el cuadrante de malvados, porque ha demostrado con hechos que representa al neoliberalismo, el cual se enfoca en beneficiarse solo a sí mismo, perjudicando de manera consciente a todos los demás. Claudia Sheinbaum estaría en el cuadrante de inteligente, porque ha demostrado con hechos que se beneficia a sí mismo y beneficia a los demás. A este cuadrante también se le puede llamar bien común o bienestar común. Ahora relacionaremos a los votantes con las candidatas y los cuadrantes. Para el votante que pertenece a la oligarquía, aquellos que se apellidan Slim, Bayeres, Salinas Pliego, Azcárraga, para esos verdaderos fifís, el voto natural sería para Xóchitl Gálvez, porque ella les regresaría los privilegios, tráfico de influencias, evasión fiscal, corrupción impune, todo lo que perdieron cuando llegó López Obrador. Para los fifís, votar por Claudia Sheinbaum sería una estupidez. Para el votante de clase media alta, empresarios, altos ejecutivos, que se creen fifís pero no lo son, votar por Xóchitl Gálvez sería natural e inteligente porque reciben muchos de los beneficios que se desprenden de los fifís, incluyendo la evasión de impuestos y la corrupción. Aunque votar por Claudia Sheinbaum no les afectaría en nada, al contrario. Pero para estos aspirantes a fifís, votar por Claudia Sheinbaum sería una estupidez. Para el votante de clase media-baja, empleados, pequeños y microempresarios, votar por Xóchitl Gálvez sería una estupidez, porque han sido uno de los segmentos de la población más castigados por el PRIAN-RD, ya que su desarrollo económico depende de un salario, su vejez depende de una pensión, su educación depende de la educación pública, su salud depende de los sistemas de salud públicos, y votar por Claudia Sheinbaum sería lo más inteligente, por los beneficios sociales que ya están recibiendo del sexenio de López Obrador. Votar por Xóchitl Gálvez, si eres clase media-baja, sería una estupidez. Afectarías a muchos y te afectarías a ti mismo. Para el votante de clase baja, votar por Xóchitl Gálvez sería una mega estupidez, porque sería votar por aquellos que los han marginado y despreciado históricamente. Votar por Claudia Sheinbaum sería lo más inteligente por los beneficios sociales que ya están recibiendo desde este sexenio y la dignidad que les ha devuelto el presidente AMLO. Si bien esta categorización es solo ilustrativa, sí nos da un parámetro para juzgar nuestro comportamiento como votantes en las elecciones del 2 de junio. Porque votar con la estupidez como guía
sin considerar si daño a los demás y me daño a mí mismo, ha generado graves consecuencias para la población, como lo que están viviendo nuestros hermanos en Argentina, que claramente es la consecuencia de una estupidez colectiva manifestada en las urnas. Milei es un malvado, manejado por malvados, que representan al liberalismo ultrasalvaje, que está tomando todos los recursos de ese país para unos cuantos, empobreciendo a la mayoría de la población y anulando el bienestar de sus futuras generaciones. Hermanos argentinos, cuánto lo siento, pero lo hicieron ustedes en las urnas. Para nosotros en México, te invito a hacer un autoanálisis y responder a la pregunta: ¿mi voto será la acción de una persona inteligente o una persona estúpida? Con mi voto les daría el poder a un grupo que perjudicaría a los demás para beneficiarse solo a sí mismo, o a un grupo que ayudaría a los demás y se ayudaría a sí mismo. Bienestar común. Les dejo la pregunta sobre la mesa antes de ir a votar. Queridos amigos, muchas gracias nuevamente por ver el video. Gracias por llegar hasta el final. Por favor, si te gustó, si te parece útil, dale like, compártelo y suscríbete para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos de Pensar sin Ruido. Pensar sin ruido para ser libre. Nos vemos en el próximo video.